Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Mucho gusto. Todo Bien, mío, muchas gracias. todo nuestro. Venga, muchísimas gracias para estar aquí con nosotros a esta hora del día, después de un día duro de trabajo. Le doy un agradecimiento pues, por parte de toda la institución, del ESARC y del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Antes de empezar, voy a leer las semblanzas del maestro Gabriel Lagos y del trabajador social Nicolás Uribe. Entonces, tenemos el placer de tener con nosotros el maestro Gabriel Lagos Ditborn, que es constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Comenzó su trayectoria profesional en el 2005 como parte del equipo que formó el área de vivienda definitiva de Un Techo para Chile, donde fue director nacional de construcción, gestionando y licitando proyectos de construcción en nuevos terrenos para familias de asentamientos informales. Posteriormente estudió un máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos en la Universidad de Barcelona y a su regreso se hizo cargo del área técnica de Fundación Vivienda, desarrollando y construyendo proyectos de construcción en sitio propio. En el año 2015 forma Consolida SPA, empresa cuyo foco se centra en sacar adelante proyectos en la nueva tipología de pequeños condominios, convencido de que esta opción habitacional concentra como ninguna otra la totalidad de los atributos que se buscan al desarrollar proyectos de vivienda social. Desde el año 2020 es profesor del Diplomado en Gestión de la Política Habitacional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Bienvenido, maestro Gabriel. Muchas gracias. Y luego paso a leer la breve semblanza de Nicolás Uribe, trabajador social de la Universidad Católica. Comenzó a trabajar en temas relacionados a la vivienda en la entidad patrocinante CREAR el año del 2016, donde formó parte del equipo social a cargo de los proyectos construcción en nuevos terrenos para comités de allegados y familias en campamentos. Tiene diplomados en Economía Social y Solidaria, metodologías cuantitativas para la investigación social y regeneración urbana para lograr desarrollos sustentables, perdón. Y se encuentra desarrollando un magisterio en urbanismo en la Universidad de Chile. Alto interés en la construcción de ciudades justas y sustentables para el buen vivir. Bienvenido, Nicolás. Vale, muchas gracias. Ujú. Sin más preámbulos, les dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a ver, compartir pantalla. A ver cómo lo hago por acá. Espérame. Aquí está, compartir. Compartir. Y vamos a ver al principio. Ya. Ahí estamos. Se ve bien? Sí, se ve Sí. bien. ¿Y se escucha también bien? Se escucha perfecto. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Acá ya 10:30 de la noche en Chile. Estamos ya terminando la semana, bien terminada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo, como decía el maestro, yo trabajo en Consolida. Fue una iniciativa que comencé hace casi 10 años. Me acompaña Nicolás, que es el que coordina el área social. Y bueno, y somos parte de un equipo que tenemos dos patas, digamos. Una pata que se dedica a generar proyectos, que somos cuatro personas. Nicolás, que ve la parte social y que comienza el proceso con las familias interesadas en esto. Soledad, que es la abogada, que ve toda la parte más legal de los terrenos, que después ya vamos a entrar un poco más porque es un tema más complejo, porque son terrenos de las personas y que tienen una historia. Javiera, que no nos pudo acompañar hoy día, que es la arquitecta de los proyectos, que ve todo lo que es
el desarrollo de la arquitectura y sobre todo un alto nivel del desarrollo de proyectos y sobre todo de gestión. Acá en Chile el tema de los permisos por lo menos y toda la gestión con los organismos del Estado es un trabajo muy intenso. Em, y por otro lado, bueno, yo que coordino este equipo, que somos 4 personas, y por otro lado tenemos otro equipo que está liderado por un socio mío, Patricio Bravo, que es el que se dedica a construir estos condominios. Nosotros trabajamos muy de la mano, no solo con proyectar y gestionar, sino que también con ejecutar eso. Yo creo que es parte como de poder haber logrado montar un modelo que funciona y que ahora les vamos a contar un poco más de qué se trata, de esto que nosotros nos dedicamos a hacer, que se llama pequeños condominios. Yo le puse el apellido de familiares porque en general nos toca ejecutarlo en contextos de familias que ya viven en conjunto y que formalizan esta corresidencia a través de este formato que nosotros trabajamos. Esto viene, estas familias están juntas por una historia, digamos, no es algo que haya ocurrido de un día para otro, sino que se ha ido gestando a través de la familia y está ligado también a los procesos de cómo estas familias se fueron instalando en la ciudad. Que nosotros en Chile en los años 60 70 80 hubo mucha migración del campo a la ciudad y la gente iba llegando, se iba instalando en la periferia, al principio con tomas y después el Estado lo que hizo fue, para que esto fuera de una manera ordenada, si bien no tenía muchos recursos, lo que hizo fue adquirir los terrenos y poder entregarlos o vendérselos con subsidios, digamos, a las personas que necesitaban tener un lugar para instalarse. Y se fueron de a poquito poblando con autoconstrucción y alguna ayuda del Estado muy fuerte en lo que son los espacios públicos. En el fondo se urbanizó, se llegó con el agua, con el alcantarillado, con la electricidad, con el pavimento, con los consultorios, los colegios, y a veces las unidades sanitarias de cada terreno, en el fondo un baño y una cocina, pero el resto de la casa en general iba por cuenta de las familias. Em, y se daban estas dinámicas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, esta caseta que probablemente la hizo el Estado, que tenía un baño y una cocina, y ahí después la familia se hizo los dormitorios, el estar comedor al lado, y después la familia fue creciendo, la hija llegó, se casó, tuvo hijos, y el papá en el fondo le dio un lugar del terreno para instalarse y se hizo esta otra casa. Y se fue consolidando bastante de esta manera estos territorios. Así es como se ven hoy día estos terrenos que en Chile se les denomina como operaciones sitio, que es como se le llamó la operación sitio o operación tiza, en que estos grandes descampados se tizaban y se marcaba dónde iba la calle y dónde iba cada terreno y cada familia se iba instalando por sus propios medios. Y bueno, y eso mismo, como fue por autoconstrucción, también hay un tema en que la regulación no tuvo un mayor protagonismo y las personas fueron haciéndolo en la medida que pudieron y sin tampoco respetar mucho más que los deslindes de su terreno. Y se daban, como decía yo, estas dinámicas en que tenemos padres, a veces vivos, a veces ya no vivos, que tenían sus hijos y teníamos, por ejemplo, 3 núcleos familiares viviendo en una distribución en colores como la que se ve aquí en términos de este árbol genealógico y en términos de la ocupación del terreno en estas condiciones que a lo mejor no son las óptimas y hoy día en Chile se aspira bastante más en términos de estándar para incluso las familias vulnerables que no pueden acceder a su vivienda por sus propios medios y el Estado con un subsidio bien importante. Y ahí está como esta pregunta, si puede este gran grupo familiar seguir acompañándose y contar con una vivienda adecuada en el lugar donde han vivido siempre. ¿Por qué? Porque el lugar donde han vivido siempre tiene varias características.
lo que es la vivienda social tradicional en Chile, o sea, no lo que son pequeños condominios. Si este es Santiago, en general se han ido instalando en la periferia de Santiago en proyectos bastante masivos y que muchas veces no han tenido éxito en términos de consolidación de los barrios. Son barrios no bien conectados, no con buenos servicios, no se han consolidado como las comunidades tampoco. eh, y eh, y porque se puso el enfoque en entregar vivienda en propiedad y mejorar y tener un estándar de habitacional en el fondo con una materialidad más segura, pero se perdió el acceso a las redes familiares, al trabajo, a las oportunidades de la ciudad, consumiendo nuevo suelo urbano. Y por otro lado están estas operaciones sitio que yo les comentaba, que si se fijan en esta misma mancha de Santiago, que antes era más pequeña, tiene una ubicación mucho más pericentral y hoy día son por un lado, una oportunidad de consolidar vivienda en buenas localizaciones, en buenos barrios, con cercanía al centro, está también la oportunidad de irlo regenerando. Nosotros trabajamos en el sector de Peñalolén, en dos poblaciones mayoritariamente, que son la Hormiga y la Faena, que son esta como especie de bota que está en este lado, donde hay 8.500 terrenos de estas operaciones sitio haciendo proyectos de microradicación, donde también se entrega vivienda en propiedad, también se mejora el estándar, pero se mantiene el acceso a las oportunidades de la ciudad, se consolidan las redes de apoyo y se van regenerando estos barrios deteriorados. ¿Cómo lo hacemos? eh, Se hace de esta forma. Nosotros contactamos grupos familiares que están en condición de allegamiento o hacinamiento. Entiendo que el término allegamiento es un término muy chileno, que se refiere a cuando a allegarse, de quedarse en el fondo en el terreno de tus padres, de tus abuelos, y vivir en el fondo en ese lugar que no es propiedad tuya, sino que es propiedad de algún familiar, pero también se generan dinámicas a veces que no son muy cómodas para las familias secundarias que se van formando ahí. Nosotros, bueno, se postula a los subsidios, se hace el análisis de los proyectos y una vez que se ganan los subsidios, se demuele lo existente y cada núcleo, y se construye un pequeño condominio donde cada núcleo familiar ya pasa a ser propietario de su nueva vivienda. Aquí hay un caso de un condominio que hicimos el año 2020. Voy a mostrar ahora una foto de cómo está actualmente. Cuesta identificar la diferencia. Fíjense en los árboles, fíjense en este poste de color rojo, que es lo que se ve. Acá está este poste, el poste de color rojo, los árboles, y ese es el cambio que se genera en el mismo terreno donde habitaba la familia, un terreno a una cuadra de Avenida Grecia, que es una avenida importante, y a 500 metros, 800 metros de las redes de metro. Así es como estaban viviendo en marzo del año 2020, y así es como estaban en marzo del 2021 en el mismo lugar, las mismas personas, gracias a este programa. Acá también otro ejemplo. Esto lo entregamos hace pocos meses. Fíjense en esta casa roja y en esta otra, porque esto va a cambiar absolutamente, que es lo que se hace a través de estos proyectos. Y se ve también en términos de la ciudad, de la materialidad, de la seguridad de los incendios, el tema visual, el tema de la iluminación, cómo va cambiando y cómo va mejorándose también el entorno del proyecto a través de estos esfuerzos que hace el Estado a través de la intervención de los terrenos privados. Pero ¿cómo partimos esto? Em, bueno, nosotros partimos el año 2015 con esta idea, que fue una idea que no se nos ocurrió a nosotros, es una idea que estaba desde los años 90 planteándose por las escuelas de arquitectura de Chile. Se hizo un estudio muy profundo donde salió ese mapa que yo les mostré con los lotes
de las operaciones sitio en Santiago, que son más de 200.000, son casi el 10% de la superficie de la ciudad, y estaba muy mapeada esta oportunidad. Y ahí nosotros dijimos, bueno, aquí hay muchas complejidades, por eso nadie lo ha hecho, se llevaban 25 años hablando y no habían referentes levantados, y dijimos hay que levantar un piloto y vencer un poco la burocracia. En Chile somos un país como que tiene harta estabilidad, tiene también tiene bastantes recursos, podríamos decir, para la vivienda. Yo creo que eso es un lujo grande que tiene el Ministerio de Vivienda de Chile, pero es muy, muy rígido y exigente en términos de las normativas y las revisiones a las que hay que someterse para poder acceder a estos recursos. Sabíamos que había que tensionar esta normativa porque la normativa no estaba pensada para esta escala de proyecto. Íbamos a tener que impulsar nuevos funcionamientos en los organismos públicos, porque los funcionarios sabían hacer proyectos o aprobar o financiar proyectos de muchas unidades y no de pocas. Si bien existía una normativa que daba la posibilidad de hacerlo, como nadie lo había hecho, habían dificultades ahí. em, Íbamos a tener que encontrar por familias que apostaran por esta modalidad, que era una modalidad desconocida para ellos, porque en el fondo la vivienda social en Chile en general se trabajaba en escalas mayores, entonces esto de que te hagan un pequeño edificio en tu terreno era algo totalmente nuevo. Eh, y em, espera un poco. Y bueno, y en ese mismo esfuerzo dijimos, bueno, hay otros temas que nos encantaría tomar como accesibilidad universal, sustentabilidad, industrialización, que vamos a dejarlos para una segunda derivada porque tenemos todos estos desafíos primero y necesitamos levantar un referente. Y ahí dijimos, vamos a levantar este referente y con ciertos principios. Vamos, como les comentaba yo, vamos a hacer los mismos los que diseñemos y gestionemos el proyecto y lo construyamos. Y eso tiene que ver con generar todo un proceso que sabemos que pueda llegar a fin, poder tener pues, la posibilidad de llevar todos los procesos administrativos y de aprobación también bien. Y entonces la entidad patrocinante o inmobiliaria social iba a ser la misma empresa, el mismo equipo que la constructora. También íbamos, la idea era, si bien hay una virtud grande en esto de las operaciones sitio, que en general en los sectores, todos los terrenos se loteaban de una dimensión similar, que eran en Chile, en la mayoría, la dimensión más estándar que se encuentra son 9 metros de frente por 18 metros de fondo, y nosotros diseñamos una tipología universal para que funcionara con cualquier terreno de 9 metros de frente y 18 de fondo y las esquinas también. Eh, Necesitábamos un primer proyecto que tuviera varios condominios, hacer un contrato, hicimos un proyecto de 7 condominios, 16 unidades de vivienda en total, para que la obra fuera factible económicamente en términos de construcción. Y necesitábamos hacer una imagen que se desmarque de la vivienda social. O sea, la vivienda social, como decir, bueno, no alcanzó para más la plata, esta es una vivienda un poco precaria, pero es lo que hay. No, nosotros queríamos dar un aspecto de una vivienda que se desmarcara de lo básico, de lo precario, del mínimo posible, porque necesitábamos y teníamos mucha fe de que en este programa se pudiera impulsar con energía. Y para eso iba a ser fundamental también articularse con los organismos públicos involucrados, tanto como el municipio o los ayuntamientos, y con el gobierno central nos involucramos con ellos, con el municipio y con el gobierno, el Ministerio de Vivienda, para que supieran que nosotros queríamos hacer esto y encontramos harto apoyo y confianza en ir poder avanzando en los procesos. Después necesitábamos tener familias que quisieran apostar por esto, apostar su posibilidad de subsidio y sus terrenos. Y ahí hicimos distintas estrategias. Una fue de un sector de estas operaciones sitio de 300 terrenos, tocar las 300 puertas y ver y ofrecer este proyecto. De ahí, de esos 300 lotes, 15 respondieron que sí a dos preguntas, a que estaban dispuestos a ceder una parte del terreno a sus hijos para que pudieran hacerse un proyecto donde ellos pasaran a ser propietarios y estar dispuestos a demoler lo que había, que eran dos cosas bien complejas. Y de ahí, de esos 15 lotes, después los invitamos, cuatro se quisieron subir y por otro lado,
obtuvimos 3 interesados más poniéndonos en las ferias de los sectores y también conversando con grupos, juntas de vecinos, aunque ahí no nos fue tan bien como con las otras fórmulas porque también en Chile las organizaciones de vivienda están pensadas como en otra lógica, no en la lógica más tan de los terrenos de cada persona. Y en cuanto a nuestros aliados, la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda, desde ese tiempo y hasta ahora, ha sido un gran impulsor de este programa, y también el municipio de Peñalolén con su departamento de vivienda. Y ahí hicimos este primer proyecto que se llamaba Siempre Unidos, en 7 terrenos distintos, de 7 grupos familiares ampliados distintos, que, donde hicimos 2 o 3 viviendas por terreno y en total fueron 16 viviendas. Para diseñarlo era complejo porque el terreno era pequeño y acá en Chile en general todas las normas están pensadas en terrenos más grandes para hacer proyectos más densos. Entonces teníamos las rasantes, los distanciamientos de ventana, en pasajes no se podían hacer más de 2 pisos o 2 pisos más mansarda, y ahí hicimos nuestra primera tipología que tenía la posibilidad de hacer 2 unidades. Esta era una unidad y esta era la otra, pareada al medio, digamos, espejada, y ya con un poquito más de audacia logramos hacer una tercera unidad que era una vivienda de 2 pisos que va en este costado. Eso fue lo que se logró hacer, y el año 2017 logramos aprobar el primer proyecto para construirlo el 2018. Era un proyecto de un estar comedor y cocina en el primer piso. Como les decía yo, la casa es despejada, para acá es una casa, para acá es la otra. Tienen un acceso común por donde se accede a las viviendas, y tienen patios que pueden ser individuales en este caso. En el segundo piso está el dormitorio y el baño, y en el tercero había otro dormitorio y un dormitorio pequeño, que era un tercer piso amansardado. Así es como fue quedando. Em, bueno, y ahí nos dimos cuenta, voy a devolverme, esta vivienda, que igual fue si uno lo ve en perspectiva, o sea, en ese momento fue un gran avance en comparación con lo que se entregaba. Sí tenía algunas limitaciones que nos dimos cuenta que en todos los terrenos habían por lo menos uno o dos integrantes de tercera edad. Entonces entregar el dormitorio y el baño en el segundo piso no era bueno, y eso nos obligó a cambiar toda nuestra tipología y nuestros sistemas constructivos para poder hacer una vivienda por nivel y poder entregar en el primer nivel una vivienda para los adultos mayores. eh, ahí, bueno, y también como logramos parar este primer referente, el Ministerio de Vivienda empezó a hacer algunos cambios normativos en la norma urbana que permitieron poder innovar un poquitito más y maximizar más los terrenos. Y en estos terrenos incluimos la posibilidad de que haya accesibilidad universal, y también que todo el proyecto, uno de los departamentos al menos se resolviera en el primer piso. Metimos métodos de construcción industrializados, aumentamos el estándar de eficiencia térmica, que iba de la mano con que el ministerio también dio la posibilidad de hacer eso y financiarlo, y se incorporan estas nuevas posibilidades de cambios normativos que yo les comentaba. Y esto bajo una lógica que para nosotros fue bien importante. Esta vivienda, que ya la teníamos, de hacer una única vivienda para todos los lotes, era en el fondo cómo generábamos el mejor producto en términos de espacialidad, de materialidad, de posibilidades en términos de los recintos, pero que fuera uno solo y que permitiera hacer un trabajo especializado, ordenado, y cómo movernos de la lógica de la empresa constructora a la lógica de una fábrica de viviendas, que no iba a ser un galpón donde se iban a hacer, sino que iban a ser estos territorios donde uno iba a tener que moverse, pero en el fondo sí bajo una lógica de industrialización y estandarización. Y en cuanto a los terrenos, bueno, esto es un terreno tipo de 9 de frente y 18 de fondo, que tiene un antejardín de 2 metros en general, 3 metros atrás para poder poner las ventanas, 2 metros de antejardín al otro lado, en el caso de los terrenos de esquina, y esto era lo que nos quedó para hacer nuestra tipología. Y ahí diseñamos una tipología de principio 60 metros cuadrados, hoy día estamos en 63, lo pudimos agrandar un poco, con un departamento que tiene estar comedor, cocina,
y logia en los pisos 2 y 3, y dos dormitorios donde caben dos camas, un dormitorio un poco más pequeño y baño. Eh, y bueno, como les decía, en los pisos superiores tiene logia. Y también aquí, en la lógica de lo industrializado, también está la pregunta de cómo esto se adecua para ciertas variaciones en el tiempo. Entonces, hicimos una lógica como rígida, muy de la parte industrializada, que son estos corchetes más oscuros, que es lo que es hormigón armado. En el fondo, el tener que separar una vivienda por nivel nos hizo tomar como materialidad el hormigón armado, porque es lo que en términos de separaciones horizontales es lo que mejor funciona y es más económico, y elegimos hormigón y no albañilería por buscar procesos más industrializados. Entonces están estos corchetes negros, eh, negros oscuros, que son lo que es rígido, y estos más claritos que son los tabiques. Entonces se podía hacer un departamento como el que ya les mostré. Se podía hacer, incluso hay opciones de hacer hasta dos baños. Eso no lo hemos implementado, pero sí la estructura como la tenemos diseñada lo permite. También a lo mejor un dormitorio grande y uno pequeño. em, y uno que era muy importante, que ese sí lo hemos implementado, es el departamento para movilidad reducida. En el fondo, ocupando el mismo corchete, el patio de luz del primer piso se agrega al baño, se ilumina desde arriba, y el dormitorio pequeño se une con el grande, y se genera también una tipología que atiende bien a las personas con movilidad reducida. Y también en la idea de dar cierta flexibilidad, el hormigón, todo el perímetro del departamento es hormigón, salvo este espacio, que se genera un espacio que es con tabiquería, para que haya un lugar más o menos lógico si las familias después se quisieran ampliar, sin dejar lugares, recintos sin iluminación o ventilación. Eh, y aquí ya está, con esa lógica ya más rígida, y buscando sistemas industrializados, se mandó a hacer un moldaje que permitía hormigonar muro, losa y escalera en una sola faena, en que se hiciera este corchete oscuro. Y era un moldaje muy especializado, con piezas muy específicas para responder a este diseño, y que se mandó a hacer a Malasia. Llegó en un container, lo armamos y fuimos construyendo los edificios en esta lógica industrializada, que tiene dos patas que son bien interesantes. Una es en términos de cómo nosotros nos abordamos en el territorio. Nosotros lo que buscamos es estar construyendo estos edificios permanentemente con los mismos equipos, y entrar cada 3 semanas, un mes a un terreno nuevo, cada 3 semanas a un mes entregar un condominio. Y eso permite que las familias que están interesadas de este sector, que como les decía yo, el sector donde trabajamos nosotros, hay 8.000 familias o 8.000 terrenos, digamos, que son como aptos de nuestro diseño y metodología de trabajo, que ellos supieran que nosotros estamos postulando uno, dos o tres proyectos al año, y en el fondo que en el momento que ellos lo consideren pertinente, estuvieran listos, y pudieran cumplir las condiciones, se pudieran incorporar a un proyecto. Y si no estaban en condiciones de hacerlo, supieran que podían hacerlo al año siguiente o en un semestre más. Y eso, en términos de la construcción, también nos genera una práctica bien virtuosa. Estos son contratos, por ejemplo, estos son contratos del año 2000, que se ganaron el año 2020 y se empezaron a ejecutar el 21. Estos se ganaron el 2021 y se ejecutaron el 2022. Son proyectos que nosotros gestionamos. Este tenía, por ejemplo, 6 lotes, este tenía 3 lotes, este tenía 5 lotes. Y si bien son contratos, grupos, gestiones que se hacen con el Estado para ganarse los subsidios, lo que se hace es que se trabajan como una continuidad en términos de la construcción. La rayita roja, por ejemplo, es el equipo que demuele y deja hasta el radier hecho de las viviendas. El verde es el que hace la obra gruesa, y los otros son los que hacen las terminaciones. Y ellos van pasando, mm, hacen su trabajo en el fondo y pasan al siguiente lote a hacer exactamente el mismo trabajo. Y eso genera una dinámica bastante virtuosa, en términos nosotros lo llamamos, esto es como una obra de construcción que nunca para. Entonces, por eso estamos hablando de un proceso industrializado, es como una fábrica que se mueve, y eso es re importante en términos de la producción. En términos del proceso de construcción,
Acá se ve cómo se va implementando el moldaje con la enfierradura aquí en el sector de la población. Esta es la misma casa que les mostraba, que les decía, fíjense en ese poste, esta es la casa en ese proceso. Este moldaje también, que es de una tecnología muy alta, nos permite trabajar con hormigones de alta tecnología también. En el fondo, un hormigón fluido que se echan una faena, se echan 2, 3 horas y queda hormigonado todo el piso. No es necesario vibrarlo y queda con unas terminaciones excelentes. O sea, el hormigón corre por toda la escalera hacia abajo, en el fondo con un moldaje que está cerrado y queda con muy buenas terminaciones. Y aquí ya como va quedando y cómo se va ejecutando la faena. Y así es como ya está en proceso de construcción. Aquí es como ya terminó la etapa de la obra gruesa, se fue a otro terreno y ahora está la etapa de hacer los tabiques y poner la cubierta. Y así se va viendo y va tomando forma el terreno. Esta es una tipología de... Nosotros tenemos una tipología en que está la opción de hacer 2 departamentos en 2 pisos o 3 departamentos en 3 pisos. En el fondo es un departamento por piso, dependiendo de cuántos núcleos familiares o familias en el fondo viven en cada terreno. Hay, a veces hay familias que no viven 3 núcleos familiares, sino que viven solo 2. Y ahí, y en el fondo solo se hacen dos terrenos. Aquí ya un poquito más del proceso constructivo. Y bueno, y ahora invito a Nicolás que siga en el fondo comentando cómo los resultados del proyecto. Súper, sí. Bueno, como les comentaba Gabriel, yo les voy a comentar sobre los resultados. Eh, ya acá podemos ver cómo, cómo ya se van desarrollando los condominios cuando están siendo habitados, donde la familia en general, en las plantas, esto ya es una obra terminada de 3 pisos. De hecho, es la misma que veíamos hace un rato con recién el hormigón. Eh, acá por ejemplo también se nota cómo queda en una esquina, un poco lo que mencionaba Gabriel hace unos instantes, de que fuera apta para todos los tipos de terreno. Acá vemos cómo queda en una esquina, ya acá siendo ocupada, pintada por dentro por la familia, cómo la han ido terminando, porque se entrega obra gruesa habitable, que básicamente es con piso, pero sin pintar por dentro. Y también acá, bueno, esto ya son viviendas en ocupación, no están ocupándolas. Vi cómo se han ido terminando por dentro. Cada una de las familias igual le da, por supuesto, su estilo. Eh, Acá, más fotos. Ujú. Claro, y acá como, bueno, como han ido evolucionando también los patios. Y bueno, esto generalmente, bueno, en todos los casos en realidad ha generado un cambio en la calidad de vida. Ha aumentado la calidad de vida por bueno, la diferencia de estándar tanto térmico, habitable que se entrega. Y esto nos ha traído a nosotros también varios aprendizajes, y se ha logrado desarrollar. Bueno, dentro del cambio de vida es que está esta situación de allegamiento que comentaba Gabriel, que es un término súper chileno, pero lo que tiene que ver, y que es un fenómeno que sabemos que ocurre en gran parte de Latinoamérica y el mundo en general, donde una familia va creciendo y las nuevas generaciones se van quedando dentro del mismo terreno, y bueno, van construyendo en el fondo como pueden, en esta idea de entre lo que pueden, a veces cumpliendo la normativa, otras veces no, con la materialidad que se puede, comprendiendo que esto igual se desarrolla en familias que no tienen muchos recursos como para poder realizarlo como a uno le gustaría, por supuesto. Y esa situación de allegamiento cambia a una copropiedad, que es donde hay 2 o 3 viviendas de alto estándar y ya completamente independientes en la práctica, pero muy cerca, dentro eh, dentro del mismo barrio donde ya han vivido toda la vida, y eso sin perder las redes familiares, sin perder los apoyos, y sin perder la historia de los barrios también, que es algo que se rescata mucho, eh, sobre todo en los barrios históricos en los que mencionó Gabriel, que son las operaciones sitio,
en este caso Lo Hermida, La Faena, que quedan en la comuna de Peñalolén, que son dos barrios eh, bien con mucha historia en la región metropolitana de Santiago. Sí. Eh, y para esto nosotros, bueno, fuimos generando una estrategia territorial. Lo, en este mapa se muestra La Hormiga y La Faena, que son dos sectores que se miran de frente atravesados por Avenida Grecia, que es una calle principal que se ve ahí, donde hemos ido de a poco. Estos puntitos negros son donde hemos ido construyendo. Entonces, esta estrategia territorial ha ido muy de la mano del boca a boca, a medida como voy viendo cómo a mi vecino le va funcionando, yo también me voy sumando. Y para poder hacer esta intervención territorial, que era el espíritu que teníamos como idea en un principio, se hizo a través de distintas estrategias. La primera, bueno, que fuera un proyecto tipo, que lograra la economía a escala en el diseño y una baja incertidumbre en la aprobación del proyecto, porque si se va repitiendo el mismo proyecto en lotes más o menos similares, podíamos bajar la incertidumbre de la aprobación del proyecto normativamente. Esta integración entre la entidad patrocinante, que vendría siendo la inmobiliaria, y la constructora, que fuéramos lo- los mismos, en el fondo facilita los temas logísticos, optimiza los diseños, facilita la coordinación. Yo, por ejemplo, que soy el coordinador que trabaja directamente con la familia en el proceso de postulación, estoy todo el tiempo en coordinación con el encargado de obra, por las distintas características familiares que existen. eh, y por los distintos temas que van saliendo durante la obra. En el fondo uno está trabajando en el terreno de las familias. Sí que las familias vivan ahí, pero está trabajando en un terreno que le pertenece a las familias originalmente. Bueno, esto facilita la logística, los costos también ya son conocidos, mejor rendimiento de mano de obra y procesos en general. Obviamente, todos nos vamos especializando en la labor que cumplimos dentro de esto. Hay una continuidad operacional de la constructora, lo que también permite una baja incertidumbre, por ejemplo, en la construcción, de que en la construcción, el rubro de la construcción es muy común que se hacen los contratos por obra y en el fondo uno luego termina la obra y se termina el trabajo. Esto como una obra continua, el trabajo continuo, ¿no? Y el riesgo de la construcción atomizado es por lote. Entonces, eh, en el fondo, si se nos cae un proyecto, podemos tener cuatro o cinco al mismo tiempo andando, y eso también baja los riesgos. Al estar todo en el mismo barrio, no cambia tanto la logística de esta operación. Eh, entonces, y esto ha ido generando un proceso de regeneración urbana, y acá yo les voy a pedir que pongan atención en la foto, donde se van a marcar ahora estos tres proyectos. Estos son los primeros que mostró Gabriel, la primera tipología. Como ven, eran tres que estaban aislados, que destacan harto, y luego se fueron construyendo otros, que son estos dos, que ya son la segunda tipología. Y esto tiene que ver también con el boca a boca, con que a mi vecino le funcionó, a la vuelta hicieron uno y funcionó. Y, por ejemplo, ahora nosotros, bueno, ahí hay un proyecto que 5 años después de que ya habíamos construido el primero de al lado, como se corrió la voz en el fondo, pudieron ellos realizar su proyecto. Nosotros cuando averiguamos sobre por qué se hizo ese proyecto tanto después, cuando conversando con la familia y todo, nos dijeron que ellos, si bien estaban interesados desde el principio en los pequeños condominios, no se encontraban en un momento familiar que lo pudieran hacer dado a situaciones de salud de los integrantes. Entonces, esta baja incertidumbre también de saber que en 6 meses más se va a poder repetir el proyecto, también ha generado como buenos beneficios. Y ahí al fondo también se ve un proyecto que hoy día ya está aprobado. Luego, de hecho, comienza su construcción en un par de semanas. Entonces, nos vamos instalando en el barrio, en el fondo. Y acá también vemos otro barrio donde lo mismo, se ven varios pequeños condominios que le van cambiando la imagen
al territorio. Eh, Los Acá azules los son los azules que están son los construidos y los construidos. naranjos son los que estamos o postulando o ya tienen los subsidios, vamos a partir construir. Claro, son prontos a construir. Entonces, en el fondo nos vamos instalando en el barrio de a poco, con paciencia, pero va avanzando el proceso de regeneración. Eh, y bueno, y esto, por supuesto, no, ya son 9 años en que funciona Consolida. Ahí está todo el equipo, que como le decíamos, tanto inmobiliario como constructora funcionan de manera integrada. Y bueno, se han adquirido ciertos aprendizajes que nos gustaría transmitir. Primero, las familias que postulan con nosotros, y esto es bien importante, no se miran como beneficiarios, sino que son socios. Ellos, al ser dueños del terreno, si ellos antes de empezar la obra, por ejemplo, deciden no seguir adelante con el proyecto se cae. Entonces acá ya no hay una visión de beneficiarios, sino que son socios de este proyecto para que pueda seguir adelante. Eh, Siento que esto también es una decisión compleja para las personas que viven en los terrenos, principalmente los propietarios. Hay una modificación de la propiedad, las tres personas que postulan en el fondo pasan a ser los propietarios, generalmente pasan de una a tres propietarios del terreno, o a veces, al ser una herencia, son cinco o seis propietarios y hay hermanos que tienen que ceder estos derechos o a veces tienen que comprarlo. Entonces hay una decisión importante y es una decisión compleja. Hay una demolición también de toda la vivienda que estaba construida y también hay un proceso donde las familias tienen que salir del terreno durante un año. Y si bien el Ministerio de Vivienda apoya con un subsidio para esto, entrega los recursos suficientes como para poder arrendar, hay muchas familias que al vivir toda la vida en el mismo terreno nunca han vivido este proceso. Entonces, irse un año también genera un proceso de estrés, sobre todo considerando que hay muchas personas mayores. En nuestro dato podemos ver que más o menos hay una persona mayor al menos por proyecto. O sea, y eso es al menos, o sea, pueden haber más. Eh, También que la velocidad es clave, esto tiene que ver con que las dinámicas familiares y los requerimientos familiares eh, son, bueno, van variando. Entonces, cuando uno diseña un proyecto, la idea es que se implemente lo antes posible, porque si me demoro 10 o 15 años, ya la realidad familiar cambió. Entonces, si nosotros estamos pensando un proyecto para un momento, la idea es que sea lo antes posible. Eh, Acá, bueno, habla del RCH, esto es un instrumento de focalización socioeconómica que tenemos en Chile y las cargas familiares tienen que ver con cuántas integrantes componen la familia en el fondo. Estos son situaciones que van variando en el tiempo. Entonces, si uno construyó o diseñó algo, la idea es que sea construido lo antes posible para que sea para ese momento y después la familia lo pueda ir evolucionando según sus necesidades. Eh, y también hemos visto, bueno, que tiene un alto impacto en las personas mayores que postulan con nosotros, que bueno, los potencia, los empodera y también resguarda la vejez. Muchas veces al vivir en lugares precarios, por supuesto que esto tiene repercusiones en su salud, tanto física como mental. Y hemos visto que este tipo de proyectos ha tenido un impacto positivo en las personas mayores. Eh, bueno, también consolida las redes de apoyo familiares. Como les comentaba Gabriel, eh, la vivienda de interés público o la vivienda social, normalmente tiene varios cuestionamientos respecto a la ubicación, donde las familias que optan por este tipo de vivienda salen de sus redes y eso implica de que muchas personas prefieren vivir bien ubicadas pero en malas condiciones. Entonces, claro, este tipo de proyectos hemos detectado que también consolida efectivamente las redes de apoyo familiares y mantiene las dinámicas de cuidado
mutuo intergeneracional. Acá, por ejemplo, vemos personas mayores con niños y niñas, entonces hay personas que pueden ir a trabajar y quedan al cuidado de sus abuelos, los niños y niñas, entonces ahí se va generando dinámicas de cuidado intergeneracional, no solamente hacia las personas mayores, sino que también hacia los que están en edad laboral activa y niños y niñas. Bien, bueno. Y acá también, esto es un desafío, el ir lote a lote, el terreno a terreno. ¿Cómo abordar la economía a escala? Bueno, nosotros hicimos una apuesta que hasta el momento va bien, que ha sido esto de generar una tipología única que se pueda adaptar a los distintos tipos de terrenos, dado a que son la mayoría muy similares. Entonces, eso también ha sido un aprendizaje, algo que rescatamos harto. Eh, y que muchas veces nos encontramos con una normativa urbana que no está diseñada para estos barrios que en un principio se proyectaron como de autoconstrucción. Entonces no habían tantas esperanzas de que tuvieran algo regularizado. Eh, entonces, bueno, de hecho, la mayoría de las viviendas que se pueden ver en esta foto, por ejemplo, no están regularizadas porque no pueden ser regularizadas, no hay una normativa urbana que lo permita. Entonces, ¿cómo se puede lograr una normativa urbana que nos permita desarrollar este tipo de proyectos de buen estándar? También ha sido un desafío importante y es una pregunta constante que nos vamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos para regenerar estos barrios también? Y, y bueno, se requiere de una industria que se pueda trabajar en esta escala. Esto no es una escala gigante, no es generar un edificio de 300 departamentos, es generar una escala que es más bien intermedia, porque no vamos casa a casa, sino que vamos pequeño condominio a pequeño condominio. No es tan grande, no es tan chica. Entonces, hay una industria ahí que no existe, que es intermedia. Entonces, también estamos tratando de impulsar este tipo de industria. Eh, y bueno, y también nos damos cuenta de que la regeneración urbana se ve muy afectada tanto por los lotes, la vivienda, como por el espacio público. Entonces, ¿esto cómo lo vamos integrando? Para nosotros ha sido un desafío importante. Nosotros estamos apostando a las viviendas, pero creemos que también se debiese poder aportar al espacio público y ahí nos gustaría que también, bueno, existieran programas y poder coordinarnos en eso. De hecho, como yendo a nuestra misma historia, nosotros, estos 300 lotes que se levantaron al principio, en parte fueron porque había un programa de regeneración ahí hacia el espacio público. Entonces, esto también va generando eh, una integración entre distintos programas del Ministerio de Vivienda. Bueno, es una solución habitacional, o sea, una solución al déficit habitacional al corto plazo. Comparativamente hablando, nosotros al tercer año de trabajar con una familia, la familia ya puede estar viviendo en su pequeño condominio. Entonces, claro, de ahí queda un año de cierre administrativo y todo, pero normalmente al tercer o cuarto año las familias ya están viviendo ahí. Hoy día un proyecto de vivienda entre que un comité se organiza, postula, encuentra un terreno y logra en el fondo eh, logra vivir ahí, pasan en promedio 8 o 9 años. Entonces, esto acorta los tiempos hacia la mitad, lo que creemos que tiene un valor, por supuesto, en sí mismo. Eh, También, bueno, si bien estandarizamos, también creemos que hay un valor en poder flexibilizar, cosa de que las familias ya puedan adaptarse a sus propias necesidades. Entonces, que sea una estandarización, pero con cierta flexibilidad que pueda ir modificándose en el futuro, entendiendo de que, eh, bueno, se vive un momento que después va a ir evolucionando y hay necesidades que van evolucionando, por supuesto. Bien. Y bueno, son en el fondo el espíritu de este proyecto, que el mismo barrio, los mismos vecinos, el mismo colegio, trabajo, terreno, pero con un mejor estándar de habitabilidad, que eso es lo que nosotros apostamos, que se pueda vivir dignamente y también bien ubicado en la ciudad sin perder las oportunidades y que esto sea en el fondo para que sea una manera accesible, que
que se pueda generar acá. Y esa ha sido nuestra experiencia hasta ahora en este programa de pequeños condominios con este proyecto en particular. Muchas gracias. La verdad, les felicito mucho por, por esta plática y por lo que están haciendo, ¿no? Me gustaría así como extender como hacer como un razonamiento, digamos, poner unos puntos que creo que son súper importantes dentro de vuestra práctica, ¿no? Estamos de acuerdo que el tema, pues, de la emergencia habitacional en nuestros países, pues, es un fenómeno y tiene una magnitud, por así decirlo, que realmente es desbordante, ¿no? Y no hay política de vivienda que aguante, por así decirlo, a dar, ¿no? Una respuesta fuerte y que cumpla, ¿no? Con muchos aspectos que ustedes están cumpliendo, ¿no? Creo que lo que ustedes proponen, ¿no? Es muy interesante, es una visión alternativa muy interesante y necesaria, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Empiezo por unos de los últimos, ¿no? Que ustedes han, digamos, de una cierta forma explicado, que es un término, es un tema, pues, de tiempos, ¿no? Es decir, muchas veces la iniciativa pública, cuando produce de manera masiva incluso la vivienda, pues tarda años, ¿no? Porque claramente pues se tienen que conseguir los terrenos, se tienen que comprar, expropiar, se tienen que hacer concursos, se tienen que construir estos edificios y por lo tanto, pues claro, la gente se queda sin casa, ¿no? A cambio, este tipo de intervención, este tipo de escala, ¿no? Este tipo de dinámica que ustedes, digamos, de una cierta forma están desarrollando, puede dar a respuesta, digamos, ¿no? En tiempos mucho más cortos, ¿no? Claramente, claro, estamos abordando intervenciones con 3 departamentos, 4 departamentos, pero por cómo ustedes, digamos, lo están planteando, parece como una cadena de montaje, ¿no? Por lo tanto, entra uno, luego entra otro, y ya cuando estamos terminando el primero, ya tenemos 5, por así decirlo, en obra. Por lo tanto, realmente es como una cadenita que, claro, como un reloj, pues tiene que funcionar, ¿no? Para que no se interrumpa, ¿no? Lo que es la producción. Por tanto, creo que un punto muy rescatable, muy importante, es esta cuestión del responder al fenómeno en el aquí y en el ahora, ¿no? En este momento y no de aquí a 10 años, a lo mejor cuando incluso estas familias han cambiado y tienen otras necesidades, ¿no? Por otro lado, esta cuestión, pues, de la escala, que creo que también es muy importante. En el principio de nuestra plática, mostraron, ¿no? Cómo estas intervenciones masivas que hace el Estado con estos bloques de vivienda de 4, 5, 7 niveles, posiblemente perdidos en la nada, ¿no? A cambio, pues lo que ustedes proponen es como una especie de cirugía, ¿no? De intervenir puntualmente en el barrio, ¿no? Rescatando de una cierta forma la propiedad horizontal y multiplicándola, por así decirlo, o dividiéndola entre los diferentes habitantes, ¿no? Y esto luego genera que, punto muy importante, se regenera el barrio, ¿no? O sea, al final, este mismo barrio pues se está potencializando, ¿no? Se está reforzando y esto es algo muy importante. Por otro lado, otro punto también muy importante que ustedes plantean y que creo que es realmente fundamental es el hecho de que esta gente, que a lo mejor toda la vida ha vivido allí, en ese terreno, y que se conoce al vecino, y se conoce al vecino del frente y lo de al lado, ¿no? Con uno a lo mejor se llevan mejor que con otros, solo se salen un tiempo, por así decirlo, de su casa, ¿no? Pero ya saben que en un año, en 9 meses, en un año y medio, pues van a regresar. Por lo tanto, todos aquellos lazos sociales, aquella red social de apoyo, ¿no? Dentro del barrio, pues se sigue, digamos, se sigue preservando, cosa que muchas veces, pues en muchas intervenciones no sucede, porque si tú quieres el acceso a una vivienda pública, pues la vivienda pública está a no sé cuántos kilómetros respecto a donde vivías. O muchas veces ha pasado en estas obras, digamos, de vivienda, digamos, pública para realojar, ¿no? Habitantes de favelas o vías miserias, es que al final esta gente pues tenía que dejar esos contextos, pero la vivienda pues estaba en otro lugar mucho más alejado respecto a lo mejor al lugar céntrico donde se encontraba esta favela, ¿no? Y por otro lado, pues entender cuánto en esos tipos de intervenciones para asegurar, ¿no? La rentabilidad, para asegurar
la precisión, para asegurar los tiempos, digamos, cortos, es muy importante un manejo muy preciso y un conocimiento muy profundo de la tecnología, o sea, cómo lo podemos lograr al final para poder dar algo de calidad en estos tiempos y con estos costos, ¿no? Por lo tanto, se nota, y esto la verdad se lo agradezco mucho de que nos han compartido su experiencia, que hay una visión, digamos, muy amplia, ¿no? del tema, ¿no? Y de la solución. Es decir, es una propuesta que impacta a nivel urbano, es una propuesta que impacta a nivel social, es una propuesta basada sobre temas, pues, tecnológicos, es una propuesta que respeta el barrio y lo va potenciando. Y ojalá pues este mapa que ustedes allí traían, ¿no? Donde habían pues todas estas obras, ojalá que de aquí a otros 5 o 9 años pues haya como una multiplicación, no quiero decir de manera exponencial, pero de una manera como muy orgánica, donde los mismos vecinos luego se van uniendo, ¿no? Y van a pedir que se hagan esos tipos de cosas, porque la verdad es que sí cambia totalmente pues el ambiente, ¿no? La imagen, el tipo de vivencia que esas personas tienen, ¿no? Yo creo que una de vuestras mayores satisfacciones es ver las fotos de sus vecinos, el antes y el después, y ver el después que tienen una sonrisa increíble y quiere decir pues que al final pues están viviendo de una manera mucho más digna, ¿no? Con mucha más calidad, ¿no? Un poco vuestra intervención desde un punto de vista de la escala, aunque el sistema de la gestión, digamos, es totalmente diferente. Me recuerda a las intervenciones, pues, de Juan Carral y de Quiltro Polaris en México, en la ciudad de Donceles, ¿no? Ahí es una intervención privada, no es vivienda social, pero tiene, pues, esta cuestión, pues, de generar barrio, esta cuestión de actuar en esos microlotes de la colonia para poder levantar pequeños edificios y, por lo tanto, reactivar todo lo que es el espacio urbano, ¿no? Y la red social. Por lo tanto, pues muchísimas gracias y sobre todo felicidades, ¿no? Esta visión que tienen, esta responsabilidad social, ¿no? Hacia pues vuestros compaisanos, ¿no? Hacia la gente, pues creo que es algo que los arquitectos deberían de volver a abrirse, ¿no? A tener, porque realmente se, se hace una arquitectura pues de calidad, ¿no? Una arquitectura necesaria. Gracias y felicidades por su trabajo, por su trayectoria. Muchas gracias. Vale, muchas, Ah, muchas gracias. no sé si alguien quiera preguntarle algo aquí a nuestros invitados, porque realmente, digo, justamente hoy tuvimos una clase de teoría que hablaba sobre esos temas, pues de la vivienda marginal, de la vivienda de autoconstrucción, entonces ustedes cayeron como anillo al dedo, digamos, de una cierta forma. ¿Hay alguien que quiere intervenir? Javier. Yo sí. Hay una cuestión, que no sé si no la escuché, este, pero ahorita me surge la duda. En el tema de las normativas y las leyes, este, ustedes detectaron, o sea, más bien la pregunta va de cómo nace. Ustedes detectaron, este, eh, como esa oportunidad en base a una ley que vieron en algún punto que esa ley a lo mejor podía escalar para poder ayudar a todas estas personas a que incluso a lo mejor pudiera ser como una especie de sinergia entre ayudar y generar algún negocio nuevo. O la ley ya existía o ustedes la generaron desde cero, ¿no? O sea, ese es como la duda que tengo ahora. Y bueno, primero, antes que eso, muchas felicidades, la verdad es que es muy buena labor. Sí, el origen de esto hay para las familias más vulnerables del país, en general pensando en el 40% más vulnerable, el Ministerio de la Vivienda tiene un programa en que las familias ahorran del orden de $1.000 y el Estado pone 10.000, 15.000, o no, hoy día ya está llegando hasta los 60, 70.000 que ponen de financiamiento. Entonces, eso normalmente se aplicaba como en dos formatos. Uno era
que se compraba un terreno grande y se hacía un complejo habitacional de 100, 200, 500 viviendas, o la otra era cuando si una familia tenía un terreno y tenía una casa en malas condiciones, que ese terreno, esa casa se reemplazaba por una casa que cumpliera los estándares. Pero no había una escala intermedia. Entonces, ¿qué ocurría? Que en lo primero, o sea, lo primero era lo que se usaba más, lo otro de reemplazar una casa por otra en un mejor estándar también, pero cuando eso ocurría muchas veces ya sucedía que habían varias familias viviendo en ese terreno, entonces era una respuesta incompleta. Entonces, el año 2015 el Ministerio de Vivienda, en base a todos estos estudios académicos que yo les comenté que se llevan haciendo hace muchos años aquí, sacó el concepto de habían dos conceptos iniciales, que uno que era construcción en nuevos terrenos, que eran los proyectos masivos, y construcción en sitio propio, que era hacer una casa en un terreno propio. Y sacó este concepto del pequeño condominio, que podían ser desde 2 a 8 viviendas en ese momento, que se podían hacer, dependiendo del tamaño del terreno. Seguramente pensando en terrenos más grandes, sí se querían hacer 8 viviendas, no en el tamaño que trabajamos nosotros. Y entonces nosotros nos tomamos de ese programa que en el fondo era una posibilidad de financiar los proyectos. Ahora, la normativa urbana no estaba adecuada para hacer eso. Entonces, por eso que la primera tipología que hicimos era una casa bien angosta, que en el fondo tenía muchas más restricciones, en el fondo en términos de cuánto te puedes acercar a tus vecinos, etcétera. Y cuando logramos parar este primer referente, decir, oye, chuta, esto que se escribió en una ley para una posibilidad de financiamiento, se puede ejecutar y fue a visitar el ministro de Vivienda de ese momento el proyecto, le dijimos, bueno, ahora ya está la posibilidad de financiarlo, ahora falta la posibilidad de que la norma urbana permita ocupar mejor estos terrenos. Y ahí le hicimos hincapié en eso y el ministro lo tomó y en un año y unos pocos meses, hizo que se modificara la norma para que se pudieran hacer construcciones que ocuparan mejor los terrenos, como la segunda tipología nuestra. Entonces, en el fondo existía una posibilidad de financiar, después el ministerio a partir de esto se activó en términos de modificaciones de normas y estos últimos 5 años han sido años muy intensos en modificar las normas en términos de mejorar las condiciones de financiamiento para que se adecúen a las problemáticas que ocurren en estos proyectos, y la normativa urbana tuvo ese primer cambio que se hizo con el ministro, y hoy día están terminándose de tramitar una segunda generación de cambios que van a facilitar aún más que estos proyectos se puedan hacer, porque normativamente es muy complejo lograr aprobarlos porque la norma no estaba pensado para hacer este tipo de proyectos. Ok, muy bien, muchas gracias. Yo me gustaría preguntarle, arquitecto, una cuestión. Digo, entiendo que la respuesta a lo mejor va sobre un tema normativo, ¿no? Y las normatividades a veces son como muy castrosas, por así decirlo, ¿no? Pero ya que, digamos, de una cierta forma, ustedes lograron esto, ¿no? Este cambio de normativa, ¿no cree que posiblemente en un próximo futuro se podría lograr otro cambio normativo donde en unos determinados casos, en el momento que se construyan esos nuevos edificios, se pueda prever que en la planta baja del edificio haya algún tipo de actividad diferente respecto a la vivienda, es decir, una planta baja activa, un local que se pueda activar de otra forma? Porque al final, digamos, estamos logrando, ¿no? O ustedes están logrando de esta manera, claro, dar una vivienda digna, ¿no? Dar espacios, digamos, vivibles, ¿no? Pero al final el barrio sigue siendo un puro barrio, por así decirlo, de vivienda, y posiblemente, digo, aquí en México pasa que muchas veces las mismas personas pues utilizan la planta baja de su casa o partes de la planta baja para tener un pequeño negocio que pudiera ayudar a la economía. Y por lo tanto el barrio se reforzaría aún más, ¿no? Con esos pequeños servicios. ¿Usted cree que luego esto se pueda lograr en algún momento o lo ve como un futuro bastante improbable? Sí, es algo que está en vista de las autoridades. De hecho, por ejemplo, si uno quisiera
ya están disponiendo cierta cantidad de recursos. No son tantos, pero por ejemplo, para pasarlo a ver cuántos serán. Son 50 unidades de fomento, que es la unidad de Chile, serían 100, 150. Serían alrededor de, por ejemplo, disponen de alrededor de $6.000 que uno podría pedir para habilitar un espacio comercial o de taller. Entonces, nosotros en nuestra tipología podríamos pedir esos recursos y habilitar un espacio adicional. Ahora también está bien restringido en términos de cuánto nos dejan ocupar el terreno para construir, porque aparte de nosotros hacer el edificio con las viviendas, que son como la primera necesidad que las familias plantean, hay que dejar espacio para estacionar, hay que dejar espacio de patio, hay un montón de exigencias. Entonces, no es tan simple como emplazar un local comercial, porque ahí estaría incumpliendo la exigencia del estacionamiento, que ahora también están avanzando a flexibilizarla, pero todavía eso no es efectivo. Pero sí, ese tema ya se está vislumbrando. Hay una pequeña opción de financiamiento y lo que sí, que en el fondo el espacio es muy restringido. Entonces al final, si yo ocupo el espacio en eso, tengo que dejar de ocuparlo en estacionar o en vivienda. Entonces esos son como lo que empieza como a tensionar, pero sí es un tema, y yo creo que eso hay que irlo recogiendo y ver la forma. Nosotros, por ejemplo, dado que el espacio es tan restringido, pensábamos, por ejemplo, aquí en el dibujo, este render se ve qué pasa si esta ventana uno la hiciera hasta abajo y da la posibilidad de que este pedazo de jardín pudiera transformarse en un acceso a un espacio comercial pequeño, ya sea, puede ser un servicio, digamos, y eso son cosas que le estamos dando vuelta, pero también cuando se lo planteamos a las personas dicen, sí, pero no me quiero quedar con un dormitorio menos. Entonces ahí son tensiones en términos del uso del espacio, pero yo creo que es un tema que está ahí presente y que de a poquito va a ir evolucionando y va a ir decantándose. No, no, bueno, en lugar de quedarse con un dormitorio menos sería levantar un piso más, ¿no? Pero la verdad es que qué bueno que lo que están haciendo y ojalá pues en el futuro se puedan afinar más todas esas cuestiones para volverlo aún más complejo, ¿no? Y más urbano, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo o preguntar? ¿Tú, Eduardo? Ay, hola Gabriel, Nico, gracias por la presentación. Este, Me gustó como la parte en la que tenían un modelo y este modelo evoluciona. Creo que es porque notan como la necesidad de eficientar los tiempos y el costo, ¿no? Incluso hablan de que son como, que intentan ser como una fábrica que se mueve. Lo que les quería preguntar es, en esta evolución donde industrializan un poco más el proceso, ¿qué tanto les permite eficientar el tiempo y el costo? Y de ahí me salió otra duda. También quería preguntar si van, o sea, las personas que trabajan hacen siempre exactamente la misma actividad en cada obra, como hiperespecializándose, o si es como en la obra, pues no, normal. Gracias. Bueno, la última pregunta, sobre el último tema, sí, las personas hacen exactamente la misma labor, y se han ido especializándose, y eso ha permitido eh, que las cosas le queden cada vez mejor, que los tiempos sean cada vez más ciertos, y se van replicando. Entonces eso ha sido muy virtuoso. Y en términos de los costos, em, ha sido sorprendentemente bueno, porque por dos cosas. Por un lado, porque nosotros cuando hicimos los edificios por primera vez, nos demoramos, por ejemplo, en cada etapa, por ejemplo, la etapa de terminación, de pintar, poner las puertas, hacer los baños, eh, y otros detalles, nos demoramos
por ejemplo, 2 meses, o sea, 2 meses por edificio y hoy día esa misma etapa se demora un mes por edificio. Entonces, eso hace que en el fondo el costo de mano de obra es menor. Entonces, ahí, bueno, ahí se busca un intermedio. En el fondo se da un incentivo para que las personas, porque son más productivas, ganen más, pero también es más económico en el fondo que se demoren un mes en vez de dos. Y por otro lado, este tipo de proyectos tienen un costo muy grande que tiene que ver con los gastos generales, todo el equipo de soporte que tiene que haber, tanto humano como camionetas, como bodegas, como todo, para poder hacer que todo este proceso funcione bien, porque los terrenos son pequeños, entonces no hay lugar para guardar, no hay lugar para tener oficina, y eso tiene un equipo bien dedicado que es un costo alto. Entonces, como se van construyendo todos estos terrenos simultáneamente y nunca es como que la obra se está acabando y hay poca gente trabajando porque en el fondo siempre todos los equipos están funcionando al máximo porque siempre estaremos entrando a obras nuevas y hacer exactamente lo mismo. Eso hace que el gasto general se pueda diluir más y eso también permite que los costos sean factibles y pese a lo difícil que es trabajar en esta escala, del lote a lote pequeña, se ha logrado un proceso que hace que en términos de costo se pueda entregar el estándar que se está entregando y teniendo una empresa que es rentable, porque en el fondo normalmente en vivienda social lo que se busca es como entregar un estándar muy justo, muy básico y con eso poder hacer que los costos alcancen. En cambio, nosotros tenemos una visión distinta, tratamos de entregar un estándar que sea un poco más alto, que eso permite también que las personas se entusiasmen y quieran meterse en nuestros proyectos. eh, y, em, y en el fondo nuestro ahorro va por la eficiencia, y la eficiencia va amarrada de este modelo que parte desde, no sé, Nicolás, que atiende a las familias y que sabe que nosotros como misión tenemos que tener al menos 12 terrenos para el año siguiente para que este proceso siga funcionando y esto se sostenga. Entonces, eso es bueno y también en términos de los trabajadores es muy bueno porque como hacen, bueno, siempre la misma labor, tienen continuidad, los trabajadores de la construcción en general en el rubro de la construcción son insumos desechables, en el sentido de que comienza la obra gruesa, yo necesito tanta gente que pueda tirar hormigón, después se acaba esa obra en una obra convencional y esa gente prescindo de ella, después tengo otro edificio, tengo que volver a hacerlo y tengo que volver a armar un equipo. Acá no, acá las personas con nosotros tienen contrato indefinido, esto no para la obra, entonces nosotros para poder tomar vacaciones lo que hacemos es que cerramos la empresa 2 semanas en el verano, todos nos vamos de vacaciones, se genera un montón de condiciones que son muy buenas en comparación con las condiciones de la construcción en general que no son buenas. Entonces eso hace que los equipos tengan continuidad, trabajen tranquilos, estén contentos y eso al final genera que los procesos funcionen bien también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y Nicolás, tu trabajo también de trabajador social, pues en este tipo de cuestiones, pues yo creo que es muy fundamental, ¿no? Relacionarse con la gente. Ah, ojalá, repito, pues que sigan con ese ritmo y con este éxito y ojalá nos podamos ver pronto, o por aquí o en Santiago. Muchísimas gracias por haber participado, sobre todo por la hora y por el día aquí en línea. Le deseamos lo mejor. Esperemos tener muy buenas noticias sobre lo que están haciendo allí. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches. Bueno, y cualquier Gracias, buenas noches. cosa, acá estamos, bueno, nuestra página web es www.consolida.cl, ahí se explica lo que hacemos, está pensada en el usuario, aunque también hay una pestaña de material descargable donde sale información tanto de arquitectura como de los procesos de los proyectos, y también tenemos un Instagram que es consolida-tu vivienda en tu barrio,
donde vamos subiendo continuamente fotos de lo que vamos entregando, los procesos, haciendo difusión. Así que, y bueno, y ahí en la página también están nuestros correos de contacto, así que si necesitan algo, ahí estamos. Eso, muchas gracias y buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Estén bien. Gracias, gracias. Bye.